Muy buenas tardes a todos y todas. Los saludo desde Colombia. Mi nombre es Sara Vera Aguirre. Yo soy la gerente de internacionalización y relaciones institucionales de la Universidad de AN. Y es un gusto para mí dar la bienvenida a todos los asistentes que nos acompañan hoy en este webinar conjunto con UADE y USIL. Nosotros hacemos parte de una red de universidades de excelencia y llevamos una buena temporada llevando a cabo estos ejercicios de cooperación conjunta para analizar la situación y las diferentes perspectivas que tenemos desde nuestros países frente a problemáticas o retos comunes que tenemos en nuestros países. Hoy nos convoca un tema muy interesante que tiene que ver con la nutrición inteligente en una época donde hemos tenido que adaptarnos y aprender a sobrellevar muchas situaciones a las que no estábamos acostumbrados como sociedad. Para mí es un gusto dar hoy la bienvenida también a unos invitados de lujo por parte de las 3 universidades. En primer lugar, quiero presentar a Diego Sibori. Diego es el director del Centro Diego Sibori, un centro de bienestar y salud. También es director de la carrera de licenciatura en nutrición de la Universidad Argentina de la empresa UADE. Es el coordinador del área de nutrición de la Unión Argentina de Rugby, nutricionista del seleccionado argentino de rugby, los Pumas, responsable del área nutricional de Cocineros Argentinos, programa emitido por la televisión pública, coordinador académico del voluntariado en nutrición de la Secretaría de Extensión Universitaria del CBC de la Universidad de Buenos Aires, director del Centro de Marketing en Salud de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Medicina. Bueno, una gran experiencia, te damos la bienvenida, Diego. También quiero presentar a Lina Valverde por parte de la Universidad de AN. Lina es nuestra médica deportóloga. Ella es médico cirujano de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, especialista en medicina de actividad física y del deporte de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y hace parte también del equipo de trabajo de Gimnasio Clínico UMAF y de Medicina Deportiva de Colsubsidio. Ha sido asesora externa de la ARL para prescripción de actividad física y aptitud deportiva y nos acompaña hoy desde su enfoque de la medicina. Y por último, quiero presentar también a Luis Vaquerizo Sedano. Él es máster en Fisiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, máster en Alimentación, Nutrición y Metabolismo por la Universidad de Navarra en España. Es docente de la carrera de Nutrición en la USIL y docente en el Departamento de Ciencias Biológicas y Fisiológicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y ha sido conferencista en diversos congresos nacionales e internacionales. Por último, antes de dar inicio, quiero también dar la bienvenida a mis colegas, Michelle Bartón, que es la directora de la Oficina de Relaciones Internacionales de USIL, y Paula Iglesias, quien es la coordinadora de UADE Internacional. A todas las personas que nos acompañan desde diferentes países, a Argentina, Perú y Chile, y Colombia, por supuesto, les damos la bienvenida. Y ahora le doy la palabra a Diego. Creo que ahora no estoy escuchando. ¿Ahí me están escuchando? Sí. Muy bien. Bueno, comienzo yo entonces. Diego, dame un momento. Michelle, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho, Sara. Michelle, creo que debes primero hacer una introducción relativa a la situación nutricional.
Mi falla, pero bueno, lo corregimos. No hay problema, No hay ningún seguimos problema. adelante. No hay ningún problema. Muchas gracias, Sara, por las palabras de bienvenida y la presentación de nuestros ponentes el día de hoy. A continuación, permítame presentar la sección Situación Nutricional que desarrollará cada orador. Doy el pase a Luis Vaquerizo, de USIL, para que nos explique acerca de la situación de Perú, y luego será el turno de Diego Sibori, de UA de Argentina, y finalmente la intervención de Lina Valverde, contándonos acerca de la situación nutricional de Colombia. Adelante, por favor. ¿Cómo está? Buenas noches con todos. Es para mí un gusto estar en este webinar. Saludo a todos los colegas, a todos los participantes de este curso que va a ser, creo que, muy bonito por este enfoque integral. En esta primera participación voy a comentarles con respecto a lo que significa, o lo que ha significado y lo que está significando esta pandemia para nuestra situación en nuestro país. Vean ustedes, cuando uno se pone a pensar de lo que significa el derecho a la alimentación que parte de 1948 con esta declaración, habría que pensar cómo ha evolucionado el concepto de seguridad alimentaria. Lo que nos ha tocado ahora es un escenario que ha sido realmente impredecible, porque los cuatro aspectos, las cuatro dimensiones de la seguridad, que son cuestión de la disponibilidad, es decir, la capacidad que tenemos de consumir los alimentos en una adecuada cantidad y calidad, el acceso, esto es fundamental, porque el acceso está determinado por lograr ingresos económicos que no sean buenos, que nos lleven a tener la disponibilidad económica para poder comprarlos. Y realmente en nuestro país se estima que más de 6 millones de personas han perdido el empleo formal. Entonces, formal e informal. Entonces, es una situación muy complicada. Con respecto a la estabilidad, es aún más, se tiene aún más y mucha incertidumbre, porque no sabe cómo se va a enfrentar este impacto en los próximos años, ¿no? Porque nos puede golpear mucho, a pesar de que tenemos una agricultura a mediana escala, que dependemos 50% de la importación, pero consideramos que esto también va a ser muy importante en lo que se pueda enfocar. Con respecto a la utilización, quizás no se ha variado mucho, sí se ha visto un impacto porque más gente ha empezado a cocinar más y de pronto ha habido un interés mayor por la alimentación saludable, ¿no? Pero además todo esto se enmarca en un desarrollo de institucionalidad, es decir, las políticas públicas que se han implementado en Perú han abordado ciertos programas sociales con una inversión un poco más de 200 millones, pero realmente no ha habido un impacto social como se esperaba. Entonces, esto que se ha modificado de forma determinante ha tenido un impacto real en lo siguiente. Vean ustedes, este estado situacional de nuestro país muestra cómo el COVID ha impactado sobre la disponibilidad de alimentos. Estas preguntas tan sencillas, ¿no? De cómo usted tiene la disponibilidad, y podemos ver que cerca al 80% ha reportado que ha disminuido, que ha presentado dificultades con respecto al acceso. Además de que ha habido un gran problema de acaparamiento. O sea, la gente empezó a comprar mucho por esta preocupación de la escasez. Entonces, mucha gente ha tenido muchos alimentos y esto significó una elevada en los precios, ¿no? La inflación de precios también ha sido importante. Lo que me parece interesante resaltar es que esto ha golpeado sobre todo el área rural. Esto significa que las personas que ya estaban en una situación vulnerable ahora lo están más. Entonces, este escenario se ve reflejado en lo siguiente. Cuando se hizo una revisión del Estado Mundial del Hambre, se ha identificado que desde el mes de abril, que teníamos cerca de 3 millones de personas que no llegan a cubrir su requerimiento energético, ahora estamos pasando los 4 millones, ¿no? Esto es cerca al 12% de la población que no llega a cubrir su requerimiento energético. Esto además se contrasta con lo siguiente, con la complicación de enfermedades crónicas no transmisibles. A partir del año 80 aproximadamente en Perú, se empezaron a incrementar los índices de obesidad en todos los grupos etarios. Tenemos obesidad infantil cerca del 6%, sobrepeso y obesidad cerca del 70% en todo el país. Esto, junto con lo que ya conocemos como comorbilidades, diabetes, obesidad e hipertensión, nos han puesto realmente en un escenario muy peligroso. Si miramos hacia el otro ámbito, el de malnutrición, podemos encontrar con el tema de la anemia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí los resultados de anemia que están cercanos al 40%, desnutrición crónica cerca del 18% y aguda cerca del 14%. Entonces, estamos muy complicados, tenemos mucho por hacer, y aquí les presento lo que significaría lo que viene, ¿no? Plantear estrategias que realmente sean sostenibles y tengan un impacto real. Entonces, frente a eso, estamos planteando algunas cosas, ojalá que salgan pronto y hay que ponerle mucha fuerza. Eso es lo más importante.
Gracias. Continúa, por favor. Muchas gracias, Luis. Adelante, Diego, por favor. Muy bien, bueno, excelente Luis, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla para mostrarles, a ver, tenemos 5 minutos para compartir un poco la situación nutricional actual de los diversos países que arman este panel, y la realidad es que yo soy demasiado gráfico y siempre me gusta, siento que algunas imágenes valen más que varias palabras, ¿no? Así que me parecía atractivo por ahí argentinizarlos a todos un poco, 5 minutos, hacer de cuenta que no somos argentinos todos, pero que sí vivimos en Argentina y compartimos, como ahora se está hablando de virus, yo creo que los hábitos, las costumbres se contagian tanto como se contagian ciertas patologías, entonces formarse, vivir, crecer en nuestro país hoy está mostrando cierto tipo de proyección, y esa proyección, si yo les quiero compartir a ustedes, les voy a decir, bueno, imaginémonos que somos Argentina, somos los habitantes, estos puntos blancos somos los habitantes de Argentina hoy, y les tengo que comentar a los habitantes de Argentina que el 60% va a tener sobrepeso y obesidad. Así es, 6 de cada 10 de nuestros habitantes o de las personas que habitan en Argentina hoy cursan sobrepeso u obesidad como una enfermedad crónica, lógicamente, que todos conocemos, pero miren esta ambivalencia en la cual hay ciertas personas que, si bien tienen grandes continentes, tienen pocos contenidos, porque así como tenemos un exceso de nutrientes, hay muchas personas que están malnutridas. Convive, acá tenemos en estos candaditos, conviven ciertas personas con demasiada energía, pero con un escaso aporte de nutrientes. Este escaso aporte de nutrientes puede ser por falta de acceso físico real o por falta de información hacia una correcta educación alimentaria que provea nutrientes que nos permitan crecer en salud. Tal es así que hoy en nuestros niños, según UNICEF, hay un 8% de desnutrición crónica. ¿Qué significa desnutrición crónica? Significa que ese potencial genético que tenía un chico no pudo alcanzarse por una mala nutrición en edades tempranas. 8% de nuestros niños no alcanzan su potencial, quedan acortados. La desnutrición crónica es eso, es un acortamiento, no alcanzan su potencial de altura para su edad, justamente porque no accedieron a una correcta alimentación. Así que fíjense nuestro panorama, cómo se va viendo: sobrepeso, obesidad, desnutrición crónica, malnutrición al mismo tiempo. Y aparecen ciertas enfermedades en parte consecuentes de estos malos hábitos alimentarios, como es la diabetes, que el 80% cursa en personas con sobrepeso y obesidad, lo ven ahí, y cierta parte menor como una diabetes más genética, que se le llama diabetes 1. Entonces, vemos ciertas personas que ya tienen sobrepeso, obesidad, están malnutridas y presentan diabetes, y a esto se le suma un 35% de hipertensión arterial. El 35% de los argentinos cursa con hipertensión arterial. Y miren lo que es, y después lo vamos a hablar en la segunda parte de la presentación, lo que es el ser humano y sus decisiones, ¿no? Que la mitad de los hipertensos en Argentina no saben que son hipertensos. Caminan por la calle con sus arterias rígidas sin saber que son hipertensos. Y esto no es todo. La mitad que sí sabe que es hipertenso, o sea, esa mitad que no tiene esas gafitas oscuritas que lo hacen ciegos a su enfermedad, la mitad que sí sabe que es hipertenso decide no cuidarse. O sea, de los que sí saben que son hipertensos, la mitad dice, ah, sí, yo no me cuido. Y de esa mitad que queda, poquita ahí dando vueltas de hipertensos, que saben que son hipertensos y que deciden cuidarse, la mitad se cuida mal. Entonces, hay un panorama bastante complicado, donde ciertas personas conviven con un montón de patologías, y que es una realidad no solo en Argentina, sino en Latinoamérica y en el mundo, podríamos llegar a decirlo, donde la mitad se va limpiando por problemas cardiovasculares, ¿no? Todo este escenario tan turbio que estamos viendo, el corazón en un momento dice, mira, te iba a ofrecer muchos más años, pero me trataste tan mal que basta.
en algún momento dice basta. Ciertas personas que padecían diabetes, tienen problemas oculares, algunos renales, y de estos argentinos o de los que viven en Argentina simplemente hoy en día, y seguro no seremos nosotros porque asistimos a webinars saludables, son los que llegan a una esperanza de vida trascendiendo, viviendo su vida sin tener que estar pensando en qué medicación tomar y qué no. Y la última encuesta que hicimos en UADE, que evaluaba qué pasaba antes y después de la cuarentena, hicimos 2 intervenciones cuando comenzó nuestra cuarentena, que es muy larga, llevamos más de 5 meses de cuarentena, y en la última etapa se ha visto como esto no ha cambiado, sigue siendo igual, no nos asombra, no me asombra, la gente está comiendo más por aburrimiento quizás y por ansiedad en estos momentos, y en un ratito quizás vamos a ver algunas cositas para salir de estos tiempos difíciles. Así que este es un panorama, me encanta que llame la atención, porque después viene la parte linda que es algunos consejos que hay una salida a todo esto, así que no se me queden bajón, por favor, y vengan a Argentina, no se crean que a todos nos va a pasar esto, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Lina, por favor, adelante. Aló, buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Lina Laverde. Voy a compartir con ustedes esta pequeña presentación acerca de la situación nutricional actual en Colombia. Ok. Entonces, bueno, hablando de la situación nutricional actual en Colombia, tenemos pues que acá normalmente nos regimos o hacemos una evaluación nutricional cada 5 años por una encuesta que es la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional. La última fue realizada en el año 2015. En ella nos evidencia efectivamente pues, la relación del estado nutricional con las enfermedades crónicas no transmisibles, como son la obesidad, la diabetes, la hipertensión, como habíamos hablado, pues, como habían hablado anteriormente mis compañeros, que son prioridad en salud pública y que realmente ahorita estamos viendo las consecuencias de esos hábitos nutricionales no adecuados. Y obviamente pues eso está además afectado por la fragilidad alimentaria, que era en parte lo que hablaba nuestro compañero Luis Miguel, que está por la seguridad alimentaria, por todos estos cambios que han habido ahorita, además dados por la pandemia. ¿Mm? Aquí en esta pequeña gráfica vemos tomada del ENSIN, aparte, bueno, de la situación nutricional y del cambio nutricional que ha habido, que antes, digamos que la alimentación era más basada en las cosas, digamos, naturales, o en lo que nos daba el campo, y actualmente se ha cambiado esta situación a alimentación con alimentos, valga la redundancia, ultraprocesados y con bajo contenido nutricional real. Entonces vemos que en cuanto a las recomendaciones de actividad física, en hombres solamente el 61.1% y en mujeres mucho menos el 42.7% siguen las recomendaciones mínimas de actividad física diarias. Y eso pues también está influenciado obviamente por el tiempo excesivo en pantallas en adultos y en niños, que está dado pues en hombres y en mujeres casi igual, entre un 57% aproximadamente, siendo un poco más concentrado pues en las áreas centrales en las grandes ciudades. Entonces, ¿qué tenemos? Que un tercio de los jóvenes y adultos en Colombia presentan sobrepeso, un 37.7%, y 1 de cada 5 de ellos es obeso. Vemos que el 56.4% de la población está en exceso de peso, lo cual es completamente alarmante, y ha evidenciado 5.2 puntos más que en el año 2010, la encuesta previa. Y pues relacionado a esto, pues que esta obesidad es más frecuente en mujeres en un 22.4%. También eso está dado por la disminución de la actividad física, sobre todo en la mujer. Y vemos que, digamos que estas limitaciones en la actividad física se han empeorado y han aumentado mucho ahorita en esta pandemia. Entonces, pues realmente el reto que tenemos ahorita para nuestra población es hacerla un poquito más saludable, aumentar los niveles de actividad física, disminuir el estado de sedentarismo y mejorar todo lo que tiene que ver con la parte nutricional, volviendo nuevamente un poco a la comida real, lo que nos da el campo, y disminuyendo un poco el consumo de los ultraprocesados,
viendo pues el beneficio que esto va a llevar para nuestra salud. Entonces, esto sería todo por ahora en la parte de situación nutricional. Continúa, por favor. Muchas gracias a cada uno de los ponentes por mostrarnos los estados de cada país. Considero importante resaltar ciertos puntos antes de pasar a la segunda parte del webinar. En el caso del Perú, bueno, destacar evidentemente el poco impacto social que tiene el desarrollo de nuestras políticas públicas en temas de salud, y sobre todo también llama la atención la disponibilidad de alimentos, la escasa disponibilidad de alimentos, especialmente en las zonas rurales. Nuestra estrategia nacional, evidentemente, hace algunos años ya tenemos altos índices de obesidad y sobrepeso y desnutrición, que es un problema latente en el caso del Perú, especialmente en el caso de adultos y niños. En cuanto a Argentina, Diego nos comenta también una situación similar en relación al sobrepeso que nos llama un poquito la atención. 6 de cada 10 habitantes tienen sobrepeso, un escaso aporte de nutrientes en la alimentación de la población, y también un reto en relación a la educación alimentaria y una falta de diagnóstico de personas que tienen factores de riesgo, ¿no? En el caso de Colombia, también interesante mencionar esta evaluación nutricional que se realiza cada 5 años, que permite tener un seguimiento y una evolución de ciertos factores de riesgo. Muy interesante que ya esta política pública se haya establecido en Colombia. En el caso de Perú nosotros no la tenemos. Y tomar en cuenta también la fragilidad alimentaria. Este cambio nutricional que nos menciona Lina en relación a los alimentos procesados, creo que es un elemento común que se repite en Latinoamérica en esos 3 casos especialmente, y tiene mucho que ver con los factores de riesgo como el sobrepeso y la obesidad. Creo que el reto común en el caso de esta nueva normalidad a raíz del COVID-19 para los 3 países sería tratar de justamente tener mayor actividad física dentro de las limitaciones que podamos tener algunos de los países aún en términos de movilidad, y evitar el tiempo excesivo en pantallas, que es un reto, creemos, aún mayor con el teletrabajo para los adultos y también para la educación online para los niños. Así que, bueno, eso serían un poco la recapitulación de las primeras intervenciones. Les agradecemos a todos los ponentes por su primera intervención. Muchas gracias. Seguimos con el programa, por favor. Gracias, Miguel. Bueno, escuchamos, digamos, cuál es la situación, pero ahora queremos saber cómo seguimos, ¿sí? Entonces le voy a pedir a cada uno de los ponentes que nos den sugerencias sobre diferentes temas relacionados con la situación nutricional y cómo podemos mejorar esos problemas que nos comentaron. En principio le voy a pedir a Lina de EAN que nos dé sugerencias sobre la actividad física y el deporte. ¿Qué podemos hacer, Lina, con respecto a estos temas para poder mejorar nuestra situación nutricional? Claro, pues mira, inicialmente lo que tenemos que hacer es tratar de estar menos sentados y movernos más, ¿listo? Digamos que eso es un reto un poco difícil realmente ahorita en cuarentena, y más porque realmente pues todos estamos en teletrabajo y tenemos que cumplir pues las mismas horas que cumplíamos antes, pero sentados en nuestras casas, limitados en el espacio que tengamos ahí disponible. Entonces el reto es que por lo menos tengamos una pausa activa mínimo cada 2 horas, ¿listo? Que nos propongamos diariamente cumplir, ideal, entre 8.000 y 10.000 pasos diarios como tarea diaria. ¿Mm? Bueno, eso en cuanto a actividad física y deporte. Y pues si tenemos tiempo, tratar de desarrollar rutinas en casa. Ahorita tenemos disponibilidad infinita en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, en YouTube, de tutoriales para todas las edades, para todos los gustos de actividad física que podemos realizar en el tiempo que tengamos disponible, 20 minutos, 30, 1 hora. Entonces es un llamado para empezar nuevamente a activarnos y a movernos muchísimo más.
Excelente. Bueno, ahí ya estoy anotando para cuando terminemos, para mañana ya comenzar. Vamos, vamos a seguir con Diego Sibori de Argentina, que nos va a comentar sobre, Luis Bacarizo de USIL, que nos va a comentar sobre los hábitos del sueño y la alimentación. El sueño es algo que hoy en día está muy trastocado por la pandemia y bueno, queremos saber qué podemos hacer. Luis. Sí, justo tengo una presentación, no sé si está considerado como parte ya de la presentación o un breve Sí, comentario. adelante, Sí, adelante. perfecto. Estamos en la segunda parte de la presentación. Muy bien. Entonces, ahora voy a hablarles de algo que nos gusta a todos y que de hecho lo hacemos todos los días. Y voy a tratar de convencerlos de hacerlo bien. Cuando uno se imagina el hábito de sueño, uno puede pensar que es lo más fácil del mundo. Sin embargo, vamos a ver cómo dentro de la evolución de la vida esto realmente no es tan sencillo y sobre todo ahora en este contexto. Si hablamos del contexto de obesidad, hipertensión y todo lo que significa factores de riesgo, hay que considerar dos factores. Básicamente se asume que la ganancia de peso, la ganancia excesiva de masa grasa disfuncional que cursa con una cronicidad inflamatoria, se da por un balance energético positivo. Sin embargo, esta visión no es tan simple, porque esto involucra políticas públicas, involucra organizaciones, comportamientos, educación, etc. Lo que sí conocemos es que este componente de obesidad actualmente ha tenido un foco muy grande, y eso es bueno quizás, ¿no? Porque ahora se ha identificado que la obesidad es la variable, la variable modificable más importante para el riesgo de mortalidad por COVID. Entonces la gente presta mucha atención, ¿qué hago para no estar obeso? Y eso es muy bien, eso está muy bien, ¿no? Porque eso nos da mucha luz a los nutricionistas. La obesidad como tal genera un decaimiento en la respuesta inmune, de tal forma que algunas células citotóxicas, algunos macrófagos actúan menos o actúan como respuesta autoinmune. Pero frente a este contexto de obesidad, vean ustedes que en este reporte publicado hace un par de años, también considera la privación de sueño o la desincronización del ritmo circadiano como parte de los factores. ¿Qué significa? Dentro de la evolución de la vida, algo que ha sido fundamental para lograr algunas capacidades superiores, como la del ser humano, es el sueño. El sueño se define, bajo este autor, que me parece muy bonita definición, como un periodo de inactividad física, durante el cual el individuo, la persona, evita el movimiento, porque está en un entorno poco adaptado, básicamente se previene de ser devorado por unos carnívoros, pero este tiempo lo utiliza para recomponer, para una serie de actividades biológicas que son esenciales para cuando se retorne a la actividad, tengas el rendimiento óptimo. Ese es un sueño ideal. Sin embargo, la privación de sueño tiene impactos a nivel emocional, a nivel cognitivo y también a nivel de la salud. Estos dependen sobre todo de la duración de la privación y de la cronicidad. Por ejemplo, una persona que tiene por X motivo un jet lag que se va a un viaje transmeridiano, una fiesta o etcétera, tiene un cambio en el estado de ánimo. Ustedes fácilmente lo pueden notar. Un día que no duermes bien, amanece pues alterado, de mal humor y etcétera. Pero si esto se vuelve crónico, como puede ser durante la época universitaria, la privación de sueño constante puede tener también impactos sobre la capacidad cognitiva, atención y etcétera. Pero cuando ya se vuelve crónico, con trabajadores nocturnos o incluso por malos hábitos, quedarnos a ver en Netflix, la película o tal, esto significa aumento de riesgo de patologías cardiometabólicas, crónicas, degenerativas, etc. Frente a eso, si tenemos un link con lo que significa ahora nuestro contexto de obesidad, tenemos una importante desincronización. Hace un poco más de 100 años, la luz llegó a todo lado del mundo. Este cambio, que nos hizo capaz de trabajar todo el tiempo, casi 24 horas al día, originó, además de comportamientos negativos, como la tecnología y la mayor disponibilidad de la pantalla y la luz azul, una privación de sueño importante. Y esto significa para nosotros alteraciones en los patrones de alimentación. ¿Por qué? Fácilmente tenemos más tiempo para comer, además que las hormonas reguladoras del apetito, leptina, orexina, grelina, están alteradas, estamos más tiempo sentados, nos fatigamos más rápido y eso genera menor gasto energético. Por tanto, se puede generar más obesidad junto a mayor incidencia de síndrome metabólico.
¿Cómo nos afecta esto ahora? Después de casi 50 años desde que se postuló que la obesidad era la pandemia del siglo XX, nos encontramos con esta pandemia, con la pandemia del COVID. Pero esto también implica cambios en los horarios de alimentación. Por el trabajo, por el estudio, por X motivo, podemos saltarnos el desayuno, saltarnos el almuerzo o saltarnos la cena. Esta disrupción del ritmo de alimentación conlleva a un mayor riesgo de desarrollar obesidad. Entonces, es un patrón bastante común. Y esto, vinculado a lo que nos pasa ahora, también tiene que ver con la respuesta inmune. Vean ustedes, probablemente todos nosotros nos hemos enfermado de X cosa. Infecciones estomacales, respiratorias o una simple gripe. Y esto nos ha llevado a la cama. No tiene ganas de hacer nada, quiere dormir todo el tiempo. Entonces, lo que se ha observado son dos vías. Cómo impacta la enfermedad sobre los hábitos de sueño y cómo el sueño puede ser reparador o puede ser coadyuvante de la respuesta inmune. Hay diferentes campos de estudio, o sea, es enorme este campo de estudio. Recuerden que fue premiado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina 2017, el tema de sueño, ritmicidad. Entonces, hay mucho para estudiar. Pero aquí está el punto importante. Nosotros estamos todo el tiempo sometidos a estresores. La comida, los patógenos, todo lo que puede llegar a nuestro cuerpo. Estos patógenos, por vías moleculares de daño o inflamación, generan alteraciones a través de moléculas inflamatorias. Interleuquina 1, prostaglandinas tipo 2, factor de necrosis tumoral, y estas alteran el sueño. Hay tres cosas muy importantes. Si es que la agresión del patógeno es leve y es de corto tiempo, fácilmente se incrementa el sueño no REM en compensación para poder reparar este daño. Si el daño es de mediano grado, tiene un impacto de incrementar más el sueño no REM y de disminuir el sueño REM. Pero si ya la infección o el cuadro es muy fuerte, muy agresivo, disminuye tanto la cantidad de sueño, la calidad de sueño y las fases de sueño. Entonces, si nos afecta tanto a nivel de sueño, todo lo que debería ser el sueño de reparador, de prepararnos para un rendimiento óptimo, está disminuido. Tal cual se puede estudiar el sueño como una especie de consolidador del aprendizaje. Uno estudia, va a la universidad, adquiere información, y durante el sueño, esta información se vuelve significativa, se transfiere a largo término. Tal cual funciona para el aprendizaje, también funciona para la respuesta inmune adaptativa. Durante las fases de sueño, se logra que las células de respuesta adaptativa consoliden el receptor y de esta forma estén más listas cuando se presente rápidamente el patógeno. Entonces, es fundamental el sueño para consolidar la respuesta inmune, sobre todo adaptativa. ¿Qué es lo que tenemos ahora con el COVID? Vean ustedes, he cogido solamente como muestra 3 estudios. Este estudio, realizado en Italia, con una N pequeña, 129 adultos, que estuvieron siendo observados durante 40 días, se les hizo un score sobre la calidad de sueño y la ganancia de peso. Básicamente esto. Se establecieron 5 categorías, la gente con normopeso, sobrepeso y los 3 grados de obesidad, en relación a la calidad de sueño según este indicador. ¿Qué es lo que se puede observar? Tan solo en 40 días empezaron a ganar masa corporal. La gente empezó a subir de peso. Pero esto estaba relacionado también a una menor calidad de sueño. La gente despertaba sin apetito, no tenía un sueño reparador, etc. Y esto se pudo observar en los 4 niveles de IMC, sobrepeso, obesidad, pero no en el estado de 3 de obesidad. Claro, la explicación sería porque ya a este nivel tienes una depresión de sueño tan grave, tienes apnea de sueño, otras complicaciones que al final el impacto es menor. Si uno considera la variación solamente pasar de una calidad de sueño buena o aceptable a una calidad de sueño negativa, se observa también cómo hubo un incremento de casi 100%, ¿no? En la mayoría de los grupos. Entonces, es algo muy, muy fuerte. Si vemos un estudio con respecto a Argentina, nuestros amigos de Argentina, un estudio similar que cogieron una data que ya tenían, enviaron a cerca de 25.000 personas, cogieron una muestra de 2.000 personas, y después se quedaron con una muestra de 1.021 personas. Se evaluó el pre, que significa el comportamiento habitual, sin pandemia, y el post, en confinamiento. Igual que los amigos de Italia, lo que se pudo observar
es que realmente el sueño y la hora media de sueño, que es fácil de determinar, me duermo a las 10, me acuesto a las 6, la hora media de sueño 4 de la mañana. La hora media de sueño, o el cronotipo de Múnich o el MSF, se retardó. Es decir, la gente estaba durmiendo un poco más tarde y un poquito menos en alguna condición. Entonces, se tuvo esta observación. Esto es interesante porque si uno se pone a pensar el impacto de lo que tenemos ahora a nivel de salud, que todos estamos preocupados, también la ansiedad, la preocupación, el estrés, todo lo que genera el confinamiento altera el patrón de sueño, y el patrón de sueño altera el patrón de alimentación, y así el riesgo de obesidad. Entonces, estamos en una bola de nieve. Particularmente nosotros, en UCI, y aprovecho para saludar a la carrera de nutrición, a la que estoy muy agradecido por esta oportunidad, hicimos ese estudio similar con un poco más de 500 universitarios. Entonces, cogimos la primera semana de confinamiento en Lima y la semana 12 de confinamiento, que fue al acabar el ciclo. Lo que encontramos es muy similar a lo que encontraron los italianos y los argentinos. Vean ustedes cómo el cronotipo se arrastró, es decir, la gente empezó a dormir más tarde. Y esto en ambos sexos. Esta es data aún no publicada, estamos en la redacción del artículo, pero esperamos tenerlo pronto, así que he puesto como primicia. Y además, lo que comentaba hace un momento, ¿no? La exposición a la pantalla. Recuerden ustedes que para el sueño hay básicamente 3 sincronizadores. La luz, que ha caído por el tema de confinamiento, no salimos, no nos ponemos al sol, pero también la luz azul, la de la tablet, el celular, la computadora, es un supresor de la melatonina. Entonces, si cae la melatonina, cae el 11 de la melatonina, el sueño se retrasa. Vean ustedes cómo se ha incrementado considerablemente la exposición a las pantallas. Así como esto, entonces, hemos tenido también resultados con la duración de sueño, con el cronotipo, con las siestas, con las limitaciones, etcétera, ¿no? Entonces es muy complicado. ¿Cómo se puede resumir estos conceptos? Básicamente, estos puntos clave. Primero, el sueño es una necesidad biológica. Todos requerimos dormir todos los días. Por tanto, una duración, se estima que entre 7 y 8 horas es la recomendación. Por supuesto que niños muy pequeños o adultos tienen una alteración. Los niños duermen más, los adultos duermen menos, es natural. Pero la calidad de sueño sí es fundamental. Para esta calidad de sueño hay ciertas recomendaciones. Los invito a buscar la Sociedad Mundial de Medicina de Sueño, pero básicamente se basan en individualizar el cronotipo para ver el tiempo de las comidas. Si yo tengo un cronotipo vespertino o matutino, debería seguir al tiempo de las comidas, ¿no? Hay un concepto que es el tiempo medio de ingesta, que básicamente es desayuno, almuerzo entre 2, debe ser muy parecido al tiempo medio de sueño. Cuanto más sincronizado está, es mejor. Para ello, un comportamiento tan sencillo como el disminuir el estímulo visual es importante, sobre todo cuando es electrónico y no tiene ningún filtro. Hay diferentes aplicativos, hay lentes, etcétera, para tener filtro de luz amarilla, y esto de alguna forma reduce el impacto sobre la expresión de la melatonina. Entonces, es una buena alternativa. O si no, pues lo tradicional, ¿no? 15 a 30 minutos antes de dormir, cero estímulo visual electrónico. Eso es fundamental. Y lo otro con respecto a los horarios de sueño es no saltarse nunca el desayuno, porque ya esto es un factor de riesgo para desarrollar obesidad. No saltarse la cena y siempre intentar de cenar antes de las 9 de la noche, que digamos que es el 11 de melatonina y ya está sincronizando algo que debería estar en reposo. Entonces, ahí hay un conflicto y tienes complicaciones. Y lo más importante, mantener horario de sueño y alimentación estables. Quizás ahora por el confinamiento esto sea mucho más sencillo, ¿no? Ya no hay trabajo, ya no hay universidad, entonces podemos de alguna forma destinar nuestros esfuerzos a lograr estos objetivos. Entonces, espero haberlos convencido de lo importante que es dormir para estar sano, para tener un buen sistema inmune y para estar sobre todo feliz. Les dejo esta imagen de la felicidad que nos produce dormir. Vean qué bonito se ve un bebé durmiendo, ¿no? Así como todos deberíamos estar. Y con esta frase de Jorge Luis Borges, del maestro, que nos hace una pequeña reflexión con respecto al sueño, ¿no? ¿Por qué es tan bonito dormir? Entonces, pues espero que los haya convencido y que
y que realmente piensen que estas 8 horas de sueño van a ser muy importantes para toda la salud. Muchas gracias. Excelente, Luis. A mí ya me convenciste con el sueño. Después seguramente vamos a tener algunas preguntas, porque bueno, es todo muy interesante y para los que no sabemos sobre nutrición, esta información que nos das nos explica un poco qué es lo que nos está pasando hoy con el encierro, pero a veces es difícil de entender cómo pasar esto a nuestra vida diaria. Así que después vamos a hacer preguntas. Mientras tanto, y antes de pasar a Diego, les voy a decir a todos que pueden empezar a hacer preguntas después de que Diego dé su segunda parte de la presentación. Vamos a pasar a preguntas que me imagino que habrá muchas, ya veo algunos que ya están escribiendo. Bueno, Diego, contanos sobre la alimentación. ¿Cuáles son tus sugerencias? Bueno, Paula, vamos a compartir también la pantalla, vamos a hacer una presentación de 15 minutos, así que si hago una encuesta en la cual voy a responder yo, ¿qué quieren? ¿Algo teórico o algo práctico? Yo voy a responder por ustedes. Algo práctico. Vamos a dar consejos bien prácticos, porque otra cosa en 15 minutos me parece que no va a ser tan provechoso para todos, de qué podemos hacer para contrarrestar un poquito lo que nos está pasando según las encuestas en esta cuarentena, en estos tiempos difíciles de crisis que estamos atravesando, ¿no? Así que vamos a pasar por simples consejos, poquitos. Uno ya lo dio Luis y muy acertado, que es el tema de la crononutrición, el respetar los ritmos corporales. Y otro que es muy interesante es entender que estamos consumiendo, lógicamente, más energía de la que estamos gastando. Así que esa es la parte de actividad física que nombraba Lina, pero que es tan importante entender que si nosotros, a misma situación de gasto, estamos consumiendo o a menor, más cantidad de energía, vamos a empezar a subir de peso. Y eso las encuestas nos están diciendo. Estamos comiendo un poquito más por aburrimiento, estamos pidiendo más delivery, y eso nos da un poquito más de ingreso energético. Por otro lado, si estamos consumiendo la misma energía, pero estamos gastando menos, también vamos a subir de peso porque la ecuación sigue siendo desfavorable para nosotros. Entonces, lo que ingresa a nuestro cuerpo de energía tiene que ir acompañando lo que está pasando con nuestro gasto. Si nuestro gasto empezó a bajar, nuestra energía tiene que bajar y tiene que ir acompañando esa merma de gasto físico que estamos teniendo o esa adaptación del gasto, que quizás uno salía a caminar, a correr, a trotar y ahora por ahí está haciendo alguna actividad en un lugar cerrado y no es el mismo gasto. Sencillo, planificación es el segundo de los puntos que les voy a contar y les voy a transmitir un poco mi experiencia que está basada en un montón de lectura y por otro lado también está basado en lo que yo voy considerando a mi criterio, a voz de personal, de cómo uno puede colaborar en una de las fuerzas más importantes, que no es la fuerza de la voluntad, sino que es la fuerza de la planificación y del orden. Miren, les voy a dar unos puntos bien claros. ¿A qué hora me despierto? ¿A qué hora me acuesto? Marco una línea de tiempo. Me despierto a 6:30, me duermo a las 23, como estoy mostrándolo ahí. En el medio pongo mis comidas principales. ¿A qué hora estoy desayunando? Como decía Luis, ¿a qué hora almuerzo? ¿A qué hora meriendo y a qué hora ceno? ¿Cuántas horas hay entre cada una de mis ingestas principales? Por ejemplo, entre el desayuno y el almuerzo, acá están viendo que estoy marcando aproximadamente unas 6 horas. Entonces, vamos a ayudar y a marcarlo. Acá estoy marcando 6 horas. Entre almuerzo y merienda tengo unas 4, entre merienda y cena tengo otras 4 horas, y entre cena y que me voy a dormir tengo 2 horas. ¿Cuánto hambre tengo en esos intervalos entre una comida principal y la otra? ¿Es un hambre que puedo caracterizar como nula o poca? Es un 1. Tengo un poquito de hambre, un mínimo un 2. Elevado es un 3. Muy elevado es un 4. Y empiezo a marcar un poco la planificación y esta línea de tiempo con niveles de apetito en el día. ¿Y hay una capacidad de poder ir a un nivel más de detalle? Sí, hay un poquito más de detalle que tiene que ver con esto, con poder evaluar el tipo de hambre que tengo. A ver, en esos momentos que tengo mucha hambre, ¿es un hambre fisiológica? ¿Qué significa un hambre fisiológica? Es ese hambre producto de no haber comido por mucho tiempo, como se podría llegar a estar dando en el almuerzo. Mira, vengo desde un desayuno a las 7 de la mañana, arranqué con la computadora, clases por todos lados,
a la 1 viene mi almuerzo, pasé 6 horas y tengo un hambre fisiológica. ¿Cómo identifico un hambre fisiológica? Un hambre fisiológica se identifica cuando hay ganas de comer cualquier cosa. Tengo ganas de comer desde una galleta de arroz hasta una fruta o hasta un bife o hasta un pollo o lo que sea. Y hay otro tipo de hambre, y sí, está ese hambre que es el hambre más hedónica, el hambre del placer, el hambre específico, lo que identifica algo, ese hambre de decir, tengo ganas de comer algo dulce. Y eso lo podemos marcar también, como marqué, por ejemplo, ahí a la noche después de cenar, o coincidencia que a muchos nos agarran esas ganitas de comer algo dulce. ¿Puedo en base entonces a esta planificación empezar a identificar qué tipos de snack elegir? Y sí, si vos venís de un hambre fisiológica de muchas horas sin comer, probablemente lo que necesites es un snack que sea un poco más energético. ¿Por qué? Y porque la verdad que el cuerpo es inteligente, el cerebro es inteligente. Si vos venís de 7 horas sin comer y lo querés convencer con una manzana verde, y el cuerpo te va a decir, mira, todo bien, Diego, pero no es esto lo que estoy buscando. Yo necesito levantarle un poquito el azúcar a mi sangre. Entonces ahí quizás convenga calmar, bajar un poco la ansiedad. ¿Y por qué? Con un yogur con cereales, un yogur con avena, una tostada con queso y tomate, una tostada con palta o abocado y queso, un licuado con banana y frutos rojos, como les estoy marcando ahí, así que tomen nota. En caso de tener ese hambre de decir, mira, la verdad que parece ser un hambre de aburrimiento, parece ser un hambre de nula, mínima, es algo, pero no quiero llegar ansioso a la otra comida, entonces, ¿qué podría incorporar ahí? Esos snacks que son bajos en energía o calorías y que sacian. Ahí sí, yo diría, como decía Lina, vamos con los alimentos naturales, vamos con un yogur, vamos con una fruta, vamos con un fruto seco, vamos con ese alimento real que quizás me da un aporte de fibra, me baja un poquito la ansiedad. Y si a la noche tengo esas ganitas de algo dulce, y la verdad que si le doy al cuerpo, no sé, un kiwi, o si le doy al cuerpo una naranja, y quizás el cuerpo dice, no, no es esta la necesidad que tengo, yo necesito placer en este momento. Entonces quizás con un pequeño bocadito, y ahí quizás sea el lugar de ese pequeño alimento procesado y placentero. Entonces, qué bueno está armar esta planificación y empezar a interpretar en base a qué necesidades tengo, cómo planificar los snacks que puedo ubicar en el día. Muy bien. ¿Por qué, Diego, nos gustan las galletitas? Y mirá, porque tu cerebro tuvo que desarrollar una necesidad, un placer para ir a buscar esos alimentos que eran fuente de azúcares y grasas. ¿Por qué, Diego? Y porque si no, no estaríamos hoy en un Zoom dando una clase. O sea, la especie hubiera terminado porque nos hubiéramos muerto de inanición y no hubiera evolución, ¿no? Entonces tuvimos que desarrollar un centro de búsqueda de nutrientes azucarados que nos lleven a caminar 12, 13, 15, 20 kilómetros por conseguir una naranja, una manzana de un árbol, o que nos hagan pelear o huir contra algún mamífero para comer o no ser comidos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos esos centros de búsqueda de millones de años que están intactos, no cambió nuestra genética. O sea, ¿qué es lo que cambió hoy en día? Y cambió los alimentos que hay a disponibilidad. Antes no había disponibilidad alimentaria, caminábamos 20 kilómetros para conseguir 100 calorías en una manzana, y hoy desde el sillón agarramos una aplicación, tocamos así, nos llegan 1000 calorías en una pizza en 5 minutos. Lo que cambió fue eso, el contexto de la alimentación. ¿Y qué tiene que ver esto con visibilidad y accesibilidad? Lo que ves lo comes, lo que tenés lo comes. ¿Por qué? Porque esos circuitos funcionan muy bien. Si vos tenés alimentos a disponibilidad y a visibilidad y los ves, tu cerebro empieza a generar centros de búsqueda constantes. Anda a buscarlo, anda a buscarlo, anda a buscarlo, anda a buscarlo, anda a buscarlo. Es una pelea interminable que terminas perdiendo. Entonces, ya, miren, dense vuelta, miren sus mesas, vean qué tienen. ¿Tienen frutas o tienen galletitas? Y ahí se van a dar cuenta que si hacen una higiene en su casa y dejan mejor acceso a alimentos saludables, van a empezar a comer más alimentos saludables. Dime qué tienes en mi mesa y te diré qué vas a comer en los próximos minutos. Formas de comer, otro de los conceptos. Yo me grabé comiendo una medialuna en un programa de televisión que es Cocineros Argentinos, tardé 30 segundos en comer una de esas medialunitas chiquititas o croissant, pueden llegar a ser en otros lugares, bien calentitas, 30 segundos. Y acá digo, qué injusta es la vida, ¿no? Porque 30 segundos para comerlas y 30 minutos para gastarlo. O sea, esto no vale. O sea, en 30 segundos me comí lo que después tengo que gastar en 30 minutos de bicicleta. Y mi mecanismo de saciedad, el mecanismo que te dice, pará, Diego, de comer, tarda 20 minutos. Y pará, si yo me comí en 30 segundos una medialuna, y hasta que mi cerebro dice, pará de comer, digo, ¿cuántas puedo comer? Sí, la ecuación ya la hice y son 40. Entonces, ¿cuál es otra de las cosas que tenemos que trabajar? Es en
parar un poco, parar a comer, sentarnos, apagar la computadora, sacar el celular, pensar, estar en el momento de comer. Cuando comemos tenemos que estar en la boca y en ningún otro lugar. ¿Por qué? Y porque hoy podemos conseguir alimentos que si los comemos rápidos nos aportan el 65% de la energía diaria, el 120% de la grasa diaria o el 245% del sodio diario. Entonces nosotros nos podemos comer hoy en un producto de diseño la sal que necesitamos para 3 días. Y si no le prestamos atención, lo podemos comer a una velocidad muy rápida. Entonces, para terminar, sugiero armar un plan de alimentación adecuado. Adecuado significa armado para mí. Un plan tiene que parecerse a vos. Y en ese circuito, yo lo desarrollo más esto, pero lo pueden ir a buscar alguno de mis libros, es un plan adecuado que combine tres círculos, 3 circunferencias. ¿Cuáles son? Un plan tiene que tener esos alimentos que te gustan. Si un plan no tiene alimentos que te gustan, no es sustentable, dura poco. Otro de los conceptos de un plan saludable tiene que tener alimentos que te hacen bien. Eso ya es caído un poco de maduro, ¿no? Y el tercero de los conceptos que creo que no siempre lo manejamos bien es, tiene que tener alimentos que controlo. Yo tengo que controlar el alimento y no el alimento controlarme a mí. Si abro la heladera y tengo ese alimento que no puedo parar, estoy planificando mal mi alimentación. Entonces, si nosotros logramos generar un plan adecuado que combine alimentos que me gustan, alimentos que me hacen bien y alimentos que controlo, por ahí vamos a estar bien, por lo menos en este periodo de cuarentena, que no podemos salir, que estamos en casa y estamos más expuestos a lo que tenemos a simple vista y a fácil acceso. Así que esos son algunos consejitos bien prácticos que quizás puedan ahora empezar a implementar hasta que un poco salgamos de estos periodos de crisis y empezar un cambio diferente, ¿no? Un cambio que siempre va a llevar 4 etapas. Hago mal las cosas y no me doy cuenta hasta que me dice un nutricionista, che, tenés que cambiar esto. Lo hago mal porque me tenté, pero ya lo sabía. Después lo vuelvo a hacer bien, pero ya me cuesta un poco y lo termino haciendo bien automáticamente. Todo nuevo hábito necesita repetición, no hay que frustrarse porque la clave está en la constancia y en la perseverancia. Esa es la moneda de pago. Ahí están mis 2 libros por si quieren ir a buscar un poco más de información sobre estos conceptos y muchas gracias por dejarme este espacio para compartir la presentación. Excelente, Diego. Muy gráfico, la verdad, y muy claro. Y Gracias. me quedé pensando en el tema de la medialuna o la croissant. Me como una medialuna en 30 segundos, pero tengo que hacer 30 minutos de actividad física para perder esas calorías. Así que le vamos a pedir a Lina que nos comparta su presentación sobre la actividad física para ver si hay algo más que nos pueda decir Lina sobre este tema. Eso me preocupa, ¿eh? Tan ricas que son las croissants. ¿Cómo estás? Listo, perfecto. Entonces, la idea pues es profundizar un poquito más en la parte de actividad física y deporte. Entonces, eso es como un pequeño recorderis de todo lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles que podemos empezar a tratar, que se pueden ser modificables con el ejercicio. Tenemos que, y las causas de mortalidad. Estas son las causas de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles. Tenemos que la inactividad física está en 4º lugar, con 3.2 millones de muertes anuales, es una cosa realmente significativa. Eso acompañado, obviamente, pues de la hipertensión, el tabaquismo, la hiperglucemia, que como habíamos hablado anteriormente, también hacen parte o son una consecuencia de esta inactividad física, y todo esto nos va a llevar, obviamente, pues al sobrepeso y a la obesidad, que es, digamos que el problema o el reto que tenemos ahorita para tratar en nuestra población. ¿Listo? Bueno, como nosotros gastamos las calorías o nuestra energía como se gasta en el día, tenemos una cosa que se llama la tasa metabólica basal. Esa tasa metabólica basal es como la energía que necesitamos y que gasta nuestro cuerpo en estar vivos. ¿Listo? La básica. Generalmente, esa tasa metabólica basal es un 70% de lo que nosotros gastamos en el día en calorías. Entonces, si esa tasa metabólica basal, pues como ya hemos visto anteriormente con nuestros compañeros, está como influenciada por el sueño, ¿listo? Estados que nos disminuyen el consumo energético, como la obesidad,
¿listo? Alteraciones en la nutrición, cuando tenemos mayor tejido adiposo, disminuye esa tasa metabólica basal porque nuestro cuerpo ahorra energía y la única forma de ahorrar energía es volviéndose más lento y todos los procesos metabólicos más lentos, ¿listo? Tenemos además otro 30% de ese gasto energético total en el día, que es la actividad física espontánea, que es el NEAT. Este es el que más se ha visto afectado en esta cuarentena, porque realmente la actividad física que tenemos actualmente es casi nula. Listo, ha disminuido más del 50%. La siguiente, pues, es el efecto térmico de la comida, que es el TEAF. Y por último, y pues no menos importante, aunque tiene un porcentaje muy pequeño de gasto en comparación con los anteriores, es la termogénesis del entrenamiento o lo que yo gasto de energía o de calorías durante un entrenamiento físico. Entonces vemos que el hecho que yo realice ejercicio no me exime de tener una actividad física diaria más alta, porque esta actividad física diaria es la que más me va a consumir energía en el día, más que el ejercicio físico planeado. Entonces, vamos a hacer unas pequeñas definiciones para aclarar las diferencias entre actividad física, ejercicio y deporte, para tener claridad en estos conceptos. Entonces, tenemos que actividad física es cualquier movimiento que me genere un gasto energético corporal. ¿Listo? Movimientos básicos como pararse de la cama, lavarse los dientes, subir y bajar escaleras, caminar. Todo lo que hacemos en la vida diaria, digamos que tanto ocupacional como en la vida diaria normal, van a estar incluidos en esta actividad física. Ya cuando hablamos de ejercicio, este ya es una actividad física planificada, estructurada, repetitiva, que tiene un objetivo, y ese objetivo es mantener mi condición física y mi estado físico para, ya puede ser de manera, digamos, estética o de manera funcional o para la salud. Y por último tenemos pues la definición ya de deporte, que es un ejercicio físico que ya está más estructurado, que tiene unas reglas de juego, que se realiza de una manera sistemática y tiene un objetivo que es la competencia. Entonces, de esta manera vemos que en este momento lo que más se ha visto afectado es nuestra actividad física diaria. Y esta actividad física diaria es ideal empezar a mejorarla porque tenemos múltiples beneficios con el aumento de ella. Unos de ellos son la disminución del riesgo de mortalidad por cualquier causa, ¿listo? Cualquier causa puede ser relacionada con enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, también relacionada con enfermedades como el cáncer, ¿listo? Se ha visto relación de la inactividad física con diferentes tipos de cáncer, sobre todo con el cáncer de mama, con el cáncer de colon, y pues tendría un beneficio para disminuir la mortalidad por estas causas. También tenemos que nos va a ayudar a mejorar nuestro perfil lipídico, disminución de LDL, aumento de los niveles de colesterol bueno o HDL, disminución de triglicéridos, disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares, disminución de riesgo en Alzheimer, ¿listo? O de deterioros de la actividad cognitiva. Vemos además, pues, que la actividad física, como ya sabemos, nos va a afectar positivamente en el peso, ¿listo? Y más que en el peso, en nuestra composición corporal. Y nuestra composición corporal, principalmente en la mejora o en la disminución de nuestro porcentaje de grasa. Entre más masa magra o más masa muscular nosotros tengamos en nuestro cuerpo, eso quiere decir pues menos porcentaje de grasa, nuestra tasa metabólica va a ser más alta, ¿listo? Eso quiere decir que así yo no presente la misma actividad que antes o no todo el tiempo esté moviéndome, voy a estar quemando más energía que una persona que tiene más porcentaje de grasa. También va a tener una aplicación positiva en la salud osteomuscular, ¿listo? Súper importante y sobre todo en estos tiempos de pandemia, en la que pues obviamente nuestra situación psicológica ha cambiado un poco, podemos estar un poco más solos y pues todas las situaciones y estresantes que tenemos por fuera nos han llevado un poco a insomnio, a depresión
El mejor ansiolítico y antidepresivo natural es el ejercicio. Mejora el sueño y en general pues me va a mejorar la calidad de vida. Entonces tenemos diferentes beneficios a corto, a largo plazo en la realización del ejercicio. ¿Listo? Entonces a corto plazo pues la mejoría del fitness, ¿listo? Mejoría de nuestra composición corporal, mejoría en nuestra atención del trabajo, estamos más activos, más receptivos, somos más rápidos y más ágiles en la realización de labores, va a mejorar nuestra función cognitiva y nuestro rendimiento académico, vamos a estar más concentrados, ¿listo? A largo plazo vamos a disminuir nuestro índice de masa corporal y nuestro porcentaje de graso, va a disminuir la resistencia a la insulina, va a mejorar la salud mineral ósea y va a disminuir el riesgo cardiovascular. Una cosa muy importante de la que hablaban mis dos compañeros de Argentina y de Perú es que muchas veces, o mejor dicho, actualmente no se sabe quién realmente está enfermo o tiene una enfermedad cardiovascular, tiene diabetes, tiene hipertensión, y muchas veces está en la enfermedad hasta ya adquirir una enfermedad grave en esos tiempos de pandemia como el COVID, que nos enteramos que somos hipertensos, que somos diabéticos, porque nunca cuidamos nuestros hábitos. Y así lo supiéramos, como ellos mismos lo dijeron, pues realmente nadie hace algo al respecto. Entonces, como hablábamos antes, lo ideal y las recomendaciones de actividad física es la invitación a movernos muchísimo más, ¿listo? A estar menos tiempo sentados. Idealmente, o digamos que el Colegio Americano de Medicina del Deporte tiene unas recomendaciones básicas. Una es el entrenamiento aeróbico moderado entre 150 y 300 minutos semanales, o un entrenamiento aeróbico vigoroso entre 75 y 150 minutos semanales. ¿Listo? Ideal siempre tratar de intercalar o añadir a ese entrenamiento aeróbico el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Porque es lo que nos va a ayudar a aumentar nuestra masa muscular, y esa masa muscular nos va a ayudar a mejorar o a disminuir la resistencia a la insulina, a mejorar el bombeo, a disminuir, digamos que la fragilidad y mejorar nuestro fitness. Idealmente 2 veces por semana iniciar por grupos musculares principales, es decir, grupos musculares grandes con ejercicios que sean compuestos, ¿listo? Como por ejemplo sentadillas, flexiones. Estas recomendaciones de actividad física diaria las podemos realizar perfectamente ahorita en casa. Entonces, el entrenamiento aeróbico lo podemos realizar entrenamiento continuo moderado, entre 30 minutos a 1 hora, o el entrenamiento interválico de alta intensidad, entre 20 minutos o 15 minutos, ¿listo? Que sería un entrenamiento aeróbico vigoroso. Idealmente, deberíamos tratar de hacer ese ejercicio o esa actividad al menos 3 veces a la semana. En caso que podamos hacerlo más veces, idealmente tenemos que tener al menos un día de descanso. Digamos que en cuanto a la actividad física, esas son las recomendaciones, y pues la idea es que con esta actividad física tengamos un mayor gasto calórico, ¿listo? Y ese gasto calórico extra va a evitar que tenga todos esos desencadenantes o efectos que no quiero durante esta cuarentena, que va a ser pues el riesgo de sobrepeso u obesidad. Entonces, como hablaba Diego, vamos a tener un balance negativo cuando yo gasto más de lo que como, y voy a disminuir un poco el riesgo de aumentar de peso o presentar alguna otra alteración durante este confinamiento. Muchas gracias, Lina. Y vamos a las preguntas del público. Tengo una pregunta para vos, Lina, que tiene que ver con algo de lo que comentaste. Alguien del público nos indica y nos pregunta,
¿Qué puede hacer la gente mayor de 65 años, por ejemplo, que tiene problemas para dormir durante la pandemia porque están muy estresados y es la gente que menos puede salir por ser un grupo de riesgo? Y nos preguntan qué pueden hacer para poder dormir bien. Entonces, cuando te escuchaba que vos decías que el deporte o el moverse, la actividad física ayuda, ¿esto también es válido para las personas que son mayores? ¿Qué tipo de actividad podrían hacer la gente que es más grande y que a lo mejor no puede tener esas actividades aeróbicas, pero quiere moverse? Listo. Pues la idea es, digamos que en todas las poblaciones, pues el ejercicio físico me va a ayudar a mejorar la calidad del sueño. Lo que Ujú. tengo que tener en cuenta es, digamos que la cercanía que tiene esa actividad física a la hora de dormir. Idealmente, tiene que estar alejado, o sea, si yo tengo alteración en el sueño, no puedo o no debería hacer actividad física cercana a la hora en la que debo descansar. ¿Listo? Entonces, en las personas que son muy sensibles o tienen problemas de insomnio, idealmente deberían realizar la actividad física en las horas de la mañana. ¿Listo? Ahora, ¿qué tipo de actividad física se puede realizar? Eh, pues en casa, lo que podemos realizar es aumentar la cantidad de pasos o digamos que la actividad física básica diaria que yo estoy realizando. Entonces, tratar de moverme mucho más, de estar menos tiempo sentado. Si tengo yo disponibilidad de escaleras y no tengo alguna alteración, no sé, de artrosis o problemas de rodilla o de cadera, subir y bajar escaleras por lo menos 10 veces. Em, y lo que les decía, tratar de dar por aproximadamente entre 8.000 y 10.000 pasos diarios. Ok, Eso en cuanto a bárbaro. actividad física aeróbica. Muchas gracias. Luis, acá nos preguntan por los beneficios del sueño, ¿no? Y nos preguntan si los beneficios del sueño diurno son los mismos que los beneficios del sueño nocturno. Hay una pregunta muy interesante y compleja a la vez, porque en realidad habría que partir de cuál es el genotipo con respecto al sueño. Si hacemos un análisis rápido, tenemos que 7 de cada 10 personas son matutinas y 3 son vespertinas. En Ujú, principio, las personas matutinas son las que trabajan muy bien durante el día y tienen que dormir durante la noche. Eso es natural. Mientras las vespertinas pueden tener algún tipo de privación de sueño que no los golpee tanto. ujú, Sin embargo, no solamente el tema de sueño es el que tiene ritmo circadiano, está la glucosa, la insulina, el cortisol, diferentes hormonas que responden a un ujú, patrón circadiano. Y lo mejor es estar de acuerdo a este patrón. Lo que hace el ritmo circadiano es prepararnos para hacer actividad, para alimentarnos, para dormir, para aprender, etc. Entonces, lo ideal es estar acorde a eso. Entonces, depende sobre todo del genotipo, pero en general las horas recomendadas para dormir son la noche. Si es que se toma algún tipo de siesta, igual no tiene que ser más de 40 minutos, 35 minutos, porque ya esto podría tener problemas para conciliar sueño en la noche. Entonces duermes un poquito más, una hora y media, y en la noche te pones con el celular, con la tablet, esto retrasa más el sueño y es un ciclo vicioso, ¿no? Entonces lo ideal es mantener las siestas en media hora y dormir en la noche. ujú. Ok, muchas gracias, muy claro. Diego, acá nos preguntan, nos dicen que han escuchado que la combinación de frutas al momento del consumo aumenta la ingesta de azúcar. Entonces, y nos dicen que han escuchado la recomendación de consumir solo un tipo de fruta y no mezclarlas en el desayuno o en las onces, que entiendo que es en los snacks. ¿Es correcto esto? ¿Nos conviene comer solo un tipo de fruta? ¿No mezclarla? No se escucha, Diego. Ahí vamos. Particularmente el consumo de frutas lo doy libre. Considero que, como al principio hablaba Lina, la epidemia de obesidad, sobrepeso, enfermedades crónicas no es responsabilidad de las frutas, sino de otro tipo de alimentos que estamos consumiendo en exceso. Aparte, la Organización Mundial de la Salud nos recomienda limitar el consumo de azúcares libres. Libres significan azúcares que vienen agregados o que se encuentran de fácil acceso, y esos son los que terminan perjudicando un poco el metabolismo y Ujú, todo lo relacionado con la intolerancia a la glucosa, la creciente cantidad de diabetes que hay.
y el azúcar contenida dentro de las frutas no se considera un azúcar libre, sino que es un azúcar que viene repleta alrededor de nutrientes, de fibra, es otra de las formas de metabolizar ese tipo de componente azucarado, podríamos decirle, porque no es azúcar, no está bien, lo nombro así coloquial para que se entienda. Así que desde mi punto de vista y desde lo que hay de evidencia, no hay ninguna limitación en el consumo de frutas, siempre y cuando se haga de forma racional, o sea, tampoco, bueno, no como nada en todo el día y me como 15 mandarinas a la noche, o 15 toronjas a la noche, y no, y sí, ahí ya es una conducta patológica, pero sería una conducta patológica con frutas y con galletas de arroz y con cualquier otro tipo de alimentos. Genial, muchas gracias. Por favor. Lina, ¿cuánto tiempo hay que esperar después de una comida para realizar actividad física? Bueno, realmente eso es un poco relativo porque depende, digamos, de lo copiosa que haya sido la comida o de la cantidad de comida que se haya ingerido, pero mínimo 2 horas antes, digamos que es lo ideal, sobre todo en personas que tienen reflujo. Entonces, si yo voy a hacer actividad física, idealmente 2 horas antes debo haber consumido el alimento y no tiene que haber sido un alimento muy, digamos que muy grande, no un almuerzo, no una comida principal. Si es una comida principal, entre 3 y 4 horas. Ok, genial. Y Lina, una pregunta más. Vos hablaste de hacer un tipo de actividad física como fitness, pero acá nos preguntan si el baile también ayuda para quemar calorías. ¿El qué? Perdóname, no te entendí la última parte. El baile, bailar. Ah, sí, Si claro. bailar también ayuda para quemar calorías. Claro, el baile, digamos que es una forma de entrenamiento aeróbico que nos va a ayudar a quemar bastantes calorías. Obviamente va a depender de la intensidad en la que realicemos el movimiento, pero sí es una muy buena forma. Digamos que lo ideal es que hagamos lo que nos guste. Entonces, sí, a mí lo que me gusta es el baile, puede ser mi actividad aeróbica diaria y está perfecto. Ok. Diego, nos preguntan acá si la ingesta de alimentos de manera apresurada o de una manera incorrecta, por ejemplo, cuando uno come parado, Sí. influye en el aumento de peso. Influye en la sobreingesta, en la cantidad de ingesta, pero estoy. Sí, Sí, está sí. perfecto, te escuchamos. Influye en eso, hay un subregistro de lo que se come cuando uno consume alimentos en forma apresurada o enfrente de la televisión, enfrente de una pantalla, uno no tiene un subregistro de lo que se consume, a su vez los alimentos pasan más rápido y no son percibidos por algo tan importante como son nuestros sentidos. Entonces puedo comer, pero no puedo sentir que comí, y digo, ¿qué comí? ¿Qué disfruté? Entonces uno empieza a repetir la porción justamente por esa necesidad de sentir que comió. Entonces, siempre se recomienda comer y respetar los tiempos, al menos tomarse unos 20 minutos para las comidas principales, me parece que es un consejo general bastante acertado. Excelente, muchas gracias. Por Y favor. la última pregunta para Luis. Luis, nos preguntan si hace bien dormir las 8 horas de noche de corrido. Porque, por ejemplo, hay una persona que nos está escuchando que se despierta por unos minutos, por algún motivo, y después vuelve a retomar el sueño. ¿Ese es un problema? Sí, de hecho este problema se denomina fragmentación del sueño y realmente esta fragmentación está relacionada a una baja calidad de sueño. Entonces, lo ideal es dormir entre 7 y 8 horas, pero de forma continua. Y sobre todo que el cronotipo sea mucho más late, ¿no? Ponen como hora óptima antes de las 11 de la noche, medianoche y continua, es lo mejor. Y es un problema importante porque en los adultos mayores, que ya tienes una caída de melatonina y tienes un acortamiento en la duración, tienes un problema de hiperplasia prostática en los varones. Entonces, se recomienda para, dentro de la higiene de sueño, no consumir líquidos en abundancia cerca a la hora de sueño, ¿no? Para que no tenga esta fragmentación de sueño. Sí. Sí. Bueno, muy interesante. Tenemos muchas preguntas. Algunas de ellas fueron de alguna manera contestadas durante la presentación de los ponentes. Me preguntan si esto va a estar grabado. Sí, lo estamos grabando, así que van a poder tener acceso a la charla después. Yo me quedo con la idea de que hay que ser muy organizado, no solamente para comer, sino también me parece para ir al supermercado y hacer las compras para lo que voy a comer después en casa, ¿no? No ir al súper con mucho hambre para no comprar las cosas que uno después se tiente, y muy organizado con respecto a las horas que hay que dormir y a la cantidad de tiempo que hay que hacer gimnasia. Así que, bueno, vamos a empezar todos a agarrar nuestra agenda para mañana comenzar a organizarnos. Le dejo la palabra de cierre a Sara, de EAN, y bueno, muchas gracias a todos. Sarita. A vos, Paula, muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Muchísimas gracias,
Paula, Diego, Luis, Lina, pues realmente han visto, no han parado las preguntas. Creo que este es un tema que a todos y a todas nos interesa. He aprendido mucho, creo que cada vez nos hacemos mucho más conscientes de lo que comemos y de la importancia de lo que ponemos en nuestra mesa, especialmente cuando tenemos una relación muy distinta ahora con los alimentos, con estar siempre en casa, con la forma como cocinamos, porque también en parte depende mucho de cómo nosotros mismos construimos esa nutrición inteligente también para nosotros y nuestras familias. Entonces, me encantó la parte de esos tips que nos dio Diego con todos los snacks saludables que realmente nos ayudan a pasar esos momentos que a veces tenemos ansiedad o que a veces estamos entre comidas. Creo que nuestros países son muy ricos en los alimentos que producen y tenemos gran variedad de frutas, de verduras, los frutos secos, y creo que tenemos esa posibilidad de alimentarnos muy bien. Y también la importancia del movimiento cuando no podemos salir. Ahora tenemos muchísima información, hay muchas cuentas en redes sociales que nos muestran formas de ejercitarnos en casa, de también tener grupos de apoyo para estar en esa onda de tener esa disciplina y esas rutinas para ejercitarnos. Y por supuesto no olvidar que debemos descansar y que debemos establecer límites. Aquí en estos webinars también hemos hablado de los impactos del teletrabajo. A veces trabajamos de más y se nos olvida que el sueño es ese momento también importante de recargar. Entonces creo que han hecho pues unos aportes maravillosos desde las 3 universidades y pues agradecemos a toda nuestra audiencia por haber estado muy activos, estar hasta ahora con nosotros. Muchas gracias a Michelle, a Paula, a los equipos que están detrás de este webinar y bueno, va a quedar disponible para todos y todas. Espero que sigan conectados con nosotros y con todas nuestras actividades. Una feliz noche para todas y todos. Buenas noches, hasta luego. Gracias, buenas noches.